Bienvenidos. Vamos a ver un video como parte de complementaria para la materia Planea proyectos de información geográfica para la toma de decisiones. Vamos a hacer un pequeño retroalimentación sobre algunos conceptos muy básicos en relación sobre los sistemas de información geográfica, una herramienta poderosa para la toma de decisiones. Muy bien. Es importante conocer que los sistemas de información tradicionales, ¿sí?, orientados hacia el suministro de información útil para la toma de decisiones mediante la manipulación de una base de datos numérica, estaban impedidos para combinar simultáneamente los datos espaciales o gráficos con sus descriptivos asociados. Esta labor de análisis se convertía entonces en un proceso bastante complejo donde los cálculos geográficos debían realizarse por separado para posteriormente buscar la manera de que los usuarios finales pudieran visualizar gráficamente los resultados tabulados sobre esquemas y mapas en forma manual o con la ayuda de programas de dibujo como el AutoCAD. Estamos hablando tiempos memorables como, no sé, por ahí de los 40, 50, donde se hacía toda a mano, ¿sí? Y ya con software adicional ya se hacían pues la manipulación de la información, ¿de acuerdo? Bien, los SIG, esa tecnología, conocido con el nombre de genérico de sistemas de información geográfico, se ha convertido en una poderosa herramienta al alcance de estudiantes y profesionales como ingenieros, geógrafos, médicos, historiadores y en general para todos los planificadores de aquellas disciplinas que necesitan información geográfica o georreferenciada como ayuda para la solución de problemas. Durante la carrera hemos visto muchas pues software adicional y ya vimos que los SIG prácticamente ya se aplica para todas las disciplinas y todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Muy bien. Eh, la mayoría de las actividades realizadas por el hombre tiene que ver con la localización espacial de sus elementos de análisis dentro de un contexto relativo, es decir, referenciado. Por ejemplo, vamos a ver acá una cosa muy importante en donde, por ejemplo, entre las actividades se encuentra la ingeniería civil, en este caso el ingeniero civil desea visualizar sus obras dentro del área geográfica donde se irán a construir, tratando de representar los principales factores favorables y adversos a cada emplazamiento, con el fin de estudiar la mayor cantidad de alternativas desde el punto de vista técnico, económico y financiero que permita seleccionar la mejor de todas ellas mediante un análisis espacial que correlacione todos estos criterios. Por ejemplo, el ingeniero cuando va a construir, ¿sí?, por ejemplo, las inmobiliarias, ¿qué pasa ahí? Bueno, no solo construyen, no dicen, hay un monte, hay un lote baldío y vamos a construir un fraccionamiento. No, ellos deben tener, por ejemplo, la información espacial, los datos espaciales, ¿sí?, para luego hacer un análisis espacial para determinar en qué orientación va a ir la casa, ¿sí?, por ejemplo, qué tipo de ventanas van a poner, ¿sí?, si angostas, anchas, altas, bajas, etcétera, ¿sí? Si entra, por ejemplo, hay corrientes de aire, ¿sí?, si es una zona propensa a inundarse, todos esos datos espaciales o todos esos datos nos va a servir o les va a servir a ellos para construir los fraccionamientos. De igual manera para las calles, qué tipo de pavimentos, si ponen asfalto, si ponen chapopote como muchos le decimos, si le ponen concreto, ¿sí?, si dejan árboles, etcétera. Todo ese tipo de situaciones, ¿sí?, es lo que se toma, ¿no? El ingeniero electricista, ¿sí?,
debe conocer las características del terreno donde deberá localizar una red eléctrica y en lo posible modelar el comportamiento del fluido eléctrico bajo diversas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la CFE utiliza los SIG y otras herramientas para determinar por dónde va a ir los ductos, qué material van a usar, qué tipo de aislante, si concreto, si PVC, etcétera. Todo ese tipo de materiales y situaciones son los que contempla. ¿Sí? Otros son los diseños de ingeniero mecánico. Esos, por ejemplo, básicamente aquí todo se representa en forma gráfica, pero de igual manera necesita, digamos, los SIG para poder plantearlos en un ambiente espacial, para poder hacer el análisis correcto y si en verdad coincide con los demás disciplinas. Este, los los ecólogos. Los ecólogos, por ejemplo, en ese caso, pues lo utilizan para los procesos de deterioro del medio ambiente, localización de centros de mercadeo óptimos en una ciudad, por ejemplo. Necesita tener una cuenca de características demográficas de la población en su zona de influencia para estimar su potencial de ventas. ¿Sí? Es una cosa muy importante todo esto. Ya ven que todo se va relacionando y que ni se diga de los médicos y planificadores en salud pública. ¿Sí? Por ejemplo, se puede utilizar para representar geográficamente los mapas epidemiológicos con el fin de cuantificar las acciones de control médico que deberán ejecutar. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, que de repente hay, no sé, podemos aplicar la herramienta Buffer para tener un área de impacto o influencia para contener, por ejemplo, no sé, una epidemia, un brote de epidemia, sarampión, etcétera, ¿no? O si de repente hay una gasolinera, se pone, por ejemplo, un buffer para que determinar hasta qué distancia puede una zona de riesgo, ¿sí? Para explosiones, etcétera, ¿no? Básicamente se puede utilizar mucho. Sí, hay mucha información, muchas herramientas que los signos pueden ayudar, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, el proceso de planificación de una ciudad implica en primer lugar el manejo de grandes volúmenes de información gráfica y descriptiva, y en segundo lugar la participación de profesionales de diversas disciplinas como economistas, abogados, planificadores, arquitectos, ingenieros, sociólogos, ecólogos, seguridad pública, etcétera, ¿no? O sea, de hecho cada gobierno tiene su PDU, su programa de desarrollo, ¿sí? Urbano, en el cual le dicen, no, pues de acuerdo a las necesidades de la ciudad, van a decir, no, pues vamos a instalar drenaje, agua potable en tales colonias irregulares, ¿no? Un ejemplo ahorita acá en el 2019, diciembre, por ejemplo, en la región 228, al frente de la plaza Cancún Mall, más bien a espaldas del Cancún Mall, habían puesto pavimento de asfalto bien bonito, prácticamente nuevo, no tiene ni 3, 4 años, y ya pues los analistas y planificadores de la ciudad destruyeron la calle para poner drenaje, ¿no? Lógico, van a tener que repavimentar, pero eso tuvieron que hacerlo porque pues las colonias no tienen drenaje, no tienen agua y es por cuestión de salud, ¿no? Salubridad. Por eso es muy importante saber planificar, saber tomar decisiones, los costos, las ventajas, desventajas, los pros y contras, ¿sí? Existe siempre necesidad de estudios exhaustivos basados en información detallada. La información entonces requiere ser más que una simple colección de datos para que permita su análisis en la forma que los especialistas lo requieran. ¿De acuerdo? Es muy importante saber eso. Bueno, en relación a los SIG, por ejemplo, ya muchas veces nosotros en la carrera ya sabemos que es un SIG. Por ejemplo, ya sabemos que un SIG se puede considerar como una forma particular de un sistema de información que además de incluir
Dentro de su componente a las bases de datos tradicionales descriptivas se incluye el manejo simultáneo de bases de datos espaciales o gráficas. Aquí una cosa muy importante sobre eso es que muchas veces en la carrera aprendemos que MySQL, bueno, ahorita ya la nueva versión de MySQL ya permite manejar datos espaciales, pero hay bases de datos especializados como Postgres, ¿sí? Y otras bases de datos, otras herramientas. Y bueno, de acuerdo con este marco conceptual, se puede definir que un sistema de información geográfica es un conjunto interactivo de subsistemas orientados hacia la captura y organización de la información georreferenciada con el fin de suministrar elementos de juicio para apoyar la toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, aquí vemos una gráfica sobre algunos componentes de un sistema y vamos a verlo. Eso ya deben saberlo. Aquí nomás estamos haciendo un pequeño intro y vemos que el hardware es una parte muy importante, ¿sí? En este caso está compuesto por el computadora con sus respectivos dispositivos periféricos, incluyendo entre ellos los que permitan la entrada y salida de datos gráficos como mesa digitalizadora y graficadores de líneas. Es muy importante que dejen el comentario del blog o del video, pues qué otros equipos de hardware conocen ustedes, han utilizado. Pueden incluso hasta meter satélites, drones, etcétera, ¿no? Es muy importante que ustedes dejen sus comentarios. El software, ¿sí? El software es un componente, es un compuesto por los comandos y programas especializados que actúan sobre la información contenida en la base de datos. Adicionalmente incluye los programas de aplicación diseñados por el usuario, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en QGIS, muchos conocemos el QGIS, el ArcGIS, el GBSIG, el ARMAC, etcétera, ¿no? Entonces sí, también me gustaría que ustedes agregaran acá en los comentarios qué otro tipo de software conocen, ¿sí? Pero también, por ejemplo, hay plugins o complementos de software como el QGIS, ¿sí? Como el Servimac, en este caso, que tiene muchas funciones de descarga de mapas base. Entonces, otro componente son los datos. Bueno, aquí en este caso entran lo que son las bases de datos espaciales y las bases de datos descriptivas. La gran diferencia del potencial de un SIG está en las facilidades que representa para manejar conjuntamente o en forma simultánea las bases de datos espaciales y sus atributos. Aquí, por ejemplo, hay varias, por ejemplo, por mencionar QGIS, tiene muchas, pues, ¿cómo se le llaman? ODBC o manejadores de base de datos o conectores que permiten interactuar con muchos componentes de base de datos, como es Padlay, por ejemplo, ¿no? Postgres, etcétera. Los procedimientos se refieren a los manuales o instrucciones escritas que van dirigidas a los operadores usuarios para el manejo eficiente y seguro de un SIG. Incluye los manuales técnicos y de los usuarios, de los paquetes y programas desarrollados por el usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí puede entrar, supongamos que nosotros en la materia desarrollemos con Python, por ejemplo, un complemento que sirve para tomar medidas, como lo hace Google Maps, por ejemplo, trazar rutas, etcétera. Pues debemos crear nuestros manuales y los procedimientos para que, pues, el usuario final, ¿sí?, o a los clientes que se lo vendamos, lo puedan utilizar eficientemente. Y una cosa importante, pues, son los recursos humanos, ¿sí? En ese caso deben estar debidamente capacitados y con la concesión del manejo de datos gráficos. Y es por eso que se están tomando la materia, ¿sí?, aquí en SETMAR. Generalmente los analistas y diseñadores de sistemas están compuestos por personal multidisciplinario. ¿Qué es esto, chicos? Es muy importante que ustedes, pues, no solo sepan manejar QGIS, también ArcGIS, JBSIG, etcétera, ¿no? Y tomar cursos de capacitación y trabajar en conjunto con otras disciplinas, ¿sí?, dependiendo del proyecto que ustedes vayan a hacer para este semestre, ¿no? Y bueno, en este caso están compuestos por personal multidisciplinario que no solo resuelven los problemas de entrada y manipulación de datos, sino la conceptualización y análisis eficiente de las bases de datos integradas y las modelaciones desarrolladas con base
en las tecnologías multicriterio, ¿sí? Como verán, parece mucho, pero es importante que ustedes dejen sus comentarios. Recuerden que estamos haciendo un pequeño intro a todo esto. Las entidades gráficas, como ya verán aquí en la presentación, hay datos puntuales, datos lineales, datos poligonales o superficiales, datos volumétricos y redes. Por ejemplo, los SIG representan el mundo real mediante la utilización de bloques de información o entidades construidas a partir de puntos, líneas y polígonos, los cuales pueden representar distancias superficiales, volúmenes o redes. Bueno, por ejemplo, los datos puntuales pertenecen a esa clasificación a aquellos elementos geográficos cuya localización en el espacio bidimensional del trabajo cubre un área considerablemente menor que la de los demás elementos circundantes, incluso aquellos cuya dimensión vertical es apreciable con respecto al área cubierta. Por ejemplo, podemos mencionar, no sé, perforaciones geológicas, torres de transmisión, semáforos, pozos, postes, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede representar con puntos, ¿sí? Terminando este video vamos a hacer una práctica de repaso para evaluar sus conocimientos en la creación de capas de líneas, capas de puntos, capas de polígonos, etcétera, ¿no? Con lo que respecta a los datos lineales, pertenecen a los entes geográficos que al momento de ser representados en un mapa a cualquier escala tienen una anchura despreciable en comparación con la longitud de este y pueden ser tratados como líneas en la mayoría de los casos, ¿sí? A ese tipo de datos pertenecen la mayoría de las redes de drenaje, ríos, quebradas, caños, las carreteras, divisiones geográficas, etcétera, ¿no? Pues es lo que mayormente hacemos o creamos, por ejemplo, para trazar rutas de escape, salidas de emergencia, etcétera, ¿no? Muy bien. En cuestión de los datos poligonales o superficiales, pues están constituidos por aquellos elementos que pueden ser representados en un mapa por medio de una zona definida subjetivo físicamente. Por ejemplo, delimitaciones de desarrollos futuros o los mapas de susceptibilidad de la erosión, por ejemplo. No sé, un eje puede ser mapas forestales, ¿sí? Los núcleos urbanos, es decir, por ejemplo, no sé, en la ciudad de Cancún, por ejemplo, podemos poner un polígono donde haya más personas viviendo, o áreas afectadas por incendios, o áreas, no sé, sin manglar, cosas por el estilo, ¿sí? En la cuestión de datos volumétricos, en este caso la topografía del terreno es el ejemplo más evidente de ese tipo de datos. Los sistemas de información geográficos actuales generalmente representan los objetos tridimensionales por la superficie que lo limita mediante la definición de un modelo digital del terreno, ¿sí? Por ejemplo, en la carrera debemos aprender los IDs, los índices de elevación, las cuencas, los relieves, ¿sí? Todo eso pues, lo podemos aplicar. Son ejemplos donde podemos aplicarlos. Bueno, y las redes pues, están compuestas por una serie de líneas y puntos interconectados, nodos y arcos a lo largo de los cuales existe un flujo determinado. Las redes regulan el flujo mediante ciertas normas que pueden ser simuladas por OSIC, de tal manera que los recursos que pertenecen a la red pueden ser manejados y dispuestos en máxima en eficiencia. Es algo que utiliza por ejemplo Google Maps, ¿sí? A través de los GPS arman rutas, determinan cuánto tráfico hay, ¿sí? Por ejemplo en países más avanzados como en Estados Unidos, Canadá, Europa, por ejemplo, Francia, Inglaterra, ya los gobiernos interactúan con Google notificándole por ejemplo donde hay calles cerradas por reparaciones, por accidentes, etcétera, ¿no? Y esa interactividad y esas simulaciones lo mandan a los celulares de los usuarios para que puedan pues trabajar. Y aquí ya hablamos por ejemplo en cuestión de nodos y arcos donde existe un flujo determinado, como por ejemplo las redes eléctricas,
¿sí? Las líneas telefónicas, eh, pues, no sé, las líneas viales, las carreteras, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Es un ejemplo de relación de las redes. Y bueno, aquí les dejo una pequeña imagen en donde pues vemos representado, por ejemplo, puntos, ¿sí? Polígonos y líneas, etcétera, ¿no? Ríos, calles, etcétera. Eso, por ejemplo, que ven allá de ejemplo intersecciones viales, vemos allá, no sé, número uno, avenida 2, etcétera. Eso ya lo deben saber, pero en la clase vamos a verlo. Vamos a ver cómo crear sus tablas de atributos por cada elemento que vayamos viendo, ¿sí? Es una práctica, así que pónganse abusados. Y bueno, los datos de entrada de un SIC, por ejemplo, ya habíamos visto anteriormente que son los dispositivos más empleados, las mesas o tabletas digitalizadoras, los lectores de barrido electrónico, como los escáneres, ¿sí? A partir de otros medios magnéticos, ¿sí? Incluso hasta el teclado puede ser medio de entrada. Las fuentes pueden ser datos de campo, ¿sí? Obtenidos por un GPS, incluso desde un celular, ¿sí? Un GPS especializado, mapas existentes, es decir, tenemos un mapa, ya sea impreso, incluso un mapa base descargado de QIMAP Service, imágenes de satélite descargado de los servidores, ¿sí? Imágenes de radar, fotografías aéreas, ya sea por aviones o drones incluso. Y los procedimientos para la manipulación y análisis de la información, pues pueden ser ofrecidos por las compañías de desarrollo de programas o diseños directamente por los usuarios de acuerdo con sus necesidades, que es el caso que ustedes van a hacer, ¿no? Al final ustedes van a entregar un proyecto documentado en donde van a buscar una problemática para darle una solución, que es el nombre de la materia, lógico utilizando los SIC. ¿Sí? Por eso estoy haciendo hincapié en esta parte de los conceptos para que nadie se pierda. ¿Sí? Así que vayan pensando en una problemática que vean allá en su colonia, en la escuela, en cualquier situación que lo pueden documentar y pueden generar mapas. ¿De acuerdo? Y bueno, los módulos más comunes que realizan las siguientes operaciones, hablando de los SIC, ¿no? Captura automática de la información espacial descriptiva. Por ejemplo, con esa captura automática nosotros podemos obtener datos de campo, ¿sí? Por un GPS lo pasamos a una hoja de Excel, esa hoja de Excel lo convertimos a un archivo de notas y ya y de ahí ya lo importamos y ya se crean, por ejemplo, dependiendo de lo que nosotros como capturamos la información, se pueden generar líneas o se pueden generar puntos, ¿sí? Incluso podemos hacer una práctica sobre esta parte. Y además aquí voy mencionando, ¿sí? A ver si recuerdan alguna de estas operaciones que ustedes hayan hecho durante la carrera, como el manejo y administración de base de datos, ¿sí? Si manejaron Postgres, supervisión de mapas temáticos, claro que sí, cuando crearon, por ejemplo, el mapa temático en el semestre pasado, por ejemplo, no sé, puede ser de negocios, un mapa de líneas, de calles y avenidas, un mapa de polígonos para ubicar parques, áreas verdes, etcétera, ¿no? Visualización y consultas interactivas en 2D y 3D, ¿sí? Edición gráfica cartográfica, análisis de redes, toponimia digital, geocodificación de direcciones, análisis y generación de superficies, cartografía automatizada, conversión de datos espaciales en diferentes formatos y tipos de archivos para otros sistemas, ¿sí? Por ejemplo, aquí una cosa muy importante, cuando hubo la transición del QGIS 2.18 ahorita que está el 3.10, por ejemplo, aparece un nuevo formato que se llama GeoPage, ¿sí? Que es mucho más fácil de manejar y pasar a otras computadoras para seguir trabajando con el proyecto y a interacción. Por ejemplo, otros módulos
son en otras operaciones es análisis topológicos, análisis de proximidad o vecindad, análisis de visibilidad, dibujo de curvas de nivel, modelos interactivos de expansión o difusión de zonas de influencia, modelos multicriterio, dibujo de curvas de isopendientes, isoyetas, isotérmicas, isotiempos, etcétera, ¿no? Funciones matemáticas, alfanuméricas, estadísticas, trigonométricas, logarítmicas. Bueno, ahí no lo hicimos tanto, pero sí hicimos funciones de consulta por medio de consultor, ¿sí? Y, y bueno, hicimos operaciones, por ejemplo, para filtrar, por ejemplo, datos espaciales, no sé, de acuerdo a determinada población, ¿sí? Análisis de aspecto, iluminación, ángulo de incidencia, modelos de decisión, predicción, simulación. Y bueno, pues el producto más interesante de un SIG será la utilización de toda la información para la modelación o el análisis de simulación de los efectos que puede producir uno o varios agentes externos, ¿de acuerdo? Bien, entonces bueno, aquí es lo que estaba mencionando sobre el texto, lo pueden copiar, léanlo con calma. Y bueno, los campos de aplicación y disciplinas involucradas, pues ya lo habíamos dicho anteriormente, que son casi ya todas hoy en día. Los sí pueden considerar como una de esas tecnologías en donde el límite de aplicación depende de los equipos empleados, el recurso humano disponible, los propósitos que se persiguen y su imaginación. Por lo anterior se les conoce como tecnología del conocimiento por el gran potencial que ofrece para la gran variedad de disciplinas relacionadas. Dentro de las aplicaciones más conocidas tienen que ver con la vigilancia y defensa estratégica de zonas costeras, exploraciones petrolíferas y mineras en general, planificación y diseño de obras civiles, gestión de redes de servicios públicos, etcétera, etcétera. En fin, muchas cosas. Bueno, por ejemplo, las matemáticas. Aquí vemos las matemáticas, pues se involucra para el diseño teórico de los modelos y análisis espacial, la informática para el diseño de las aplicaciones de los usuarios, el diseño de las bases de datos, los algoritmos de procedimientos, el cómputo gráfico, las redes de transmisión de datos, etcétera, ¿no? La estadística, bueno, en los modelos de simulación o predicción, en el análisis de datos, presentación de resultados, investigación operacional, en los procesos de optimización para la toma de decisiones, análisis y probabilidades, todas las ramas de la ingeniería, forestal, agrícola, civil, sistemas, etcétera, que planifiquen y tomen decisiones con base en el análisis espacial, ¿sí? Pues como ahorita, por ejemplo, con el programa Sembrando Vida, en la cual es, por ejemplo, el INEGI o la CONABIO ya tienen, pues, fotografiado y documentado las áreas verdes, en selva alta, etcétera. Ya pues hay una deforestación muy grave porque tiran el monte alto para sembrar maíz, ¿no? Y a ver cuánto tarda esto. Pero sí todas las áreas de la ingeniería, la forestal, la agrícola se relacionan. Es un ejemplo nomás para que vean, ¿no? Los sensores remotos que proporcionan una gran cantidad de fuentes de información, desde fotografías aéreas, imágenes de satélite, imágenes de radar. Aquí entran los drones también, ¿sí? En este caso las imágenes de satélite y radar se han convertido en una mayor fuente de datos para los SIG, por cuanto su desarrollo durante los últimos años ha sido bastante importante. Hay una aplicación, ya se descontinuó en buscar la nueva, pero hay una aplicación que te permite ver cuántos satélites hay, y no se imaginan la cantidad de satélites que hay, ¿sí? Y aparte la basura cósmica, ¿no? Pero sí es importante que nos demos la tarea de valorar esto. Y ya para terminar, ¿no? Ya vimos que los SIG es una tecnología que se caracteriza por integrar información espacial y otras clases de información en un solo sistema. El resultado es una herramienta consistente que permite toda clase de análisis geográficos georreferenciados. Cuando se dispone de mapas, imágenes de satélite, fotografías aéreas y otras clases de información espacial en forma digital, el SIG permite manipular, desplegar, analizar el conocimiento geográfico de una manera nueva y
sí excitante, ¿no? Es importante que pues nosotros no nos quedemos acá y le echemos gana. Espero que ustedes hayan recordado algo sobre esto. Les invito a ver el video y dejar sus comentarios para que saquemos provecho de la materia. Pues me despido, nos vemos en el salón. Éxito.